Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Les habla Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Y hoy quiero hablar sobre la ley de Dios. ¿Existían los 10 mandamientos antes de Moisés? El mundo está plagado de muchísimos más males y problemas que cuando yo era un niño. Entonces, los crímenes no eran ni la mitad de lo que son ahora. El divorcio y los hogares deshechos eran raros en comparación con hoy. En cambio, ahora el crimen, la rebelión, los motines, la violencia, la guerra y las armas nucleares para la destrucción masiva son cosas que obligan al mundo a enfrentar el problema culminante. Y esta es la supervivencia del hombre. ¿Por qué? ¿Y qué tiene que ver esto con la existencia de los 10 mandamientos antes de Moisés? Bien, hay mucho que ver, pues todo efecto tiene su causa. La situación actual tiene sus causas. Nos atrevemos a reconocer la inquietante realidad de que ha sido el hombre mismo quien ha producido esta aterradora situación. Hay una razón para el creciente y vertiginoso caos del mundo actual, pero no todos la quieren escuchar. ¿Está usted dispuesto a aceptar la verdad cuando se le muestra? Existe una obra creada. Luego, necesariamente tiene que haber un creador. Este creador ideó y puso en vigencia ciertas leyes espirituales que producirían la felicidad, la paz y la prosperidad en los hombres. ¿Qué ha producido los males, las tristezas y las miserias del hombre? El rechazo y quebrantamiento de las leyes espirituales. Esa gran ley espiritual e invisible es el camino del altruismo, o sea, del dar, de ayudar, de servir a los demás. Es el camino de amor e interés por nuestro prójimo. Este camino produce el bien y es el camino de los 10 mandamientos. La mayoría de las personas ignoran esta ley. Llevan una vida totalmente contraria a ella, aunque creen que la están cumpliendo. Y algunos dirán, pero yo había creído que los 10 mandamientos habían sido anulados por Cristo y que ya no teníamos por qué guardarlos. Pero la ley espiritual de Dios es una ley dinámica. Lo mismo que las leyes físicas de gravedad e inercia. Es mucho más que un ritual eclesiástico. Es una ley eterna que ni el hombre ni las iglesias pueden abolir o modificar. Decir que esta ley espiritual inexorable está abolida, que ya no necesitamos cumplirla en su integridad, es lo mismo que establecer una doctrina en donde diga que están abolidas las leyes de la gravedad y la inercia, y que la gente tiene libertad de lanzarse al vacío desde un edificio o una cima. Todos los males y sufrimientos que acosan a este mundo desde hace 6.000 años son el resultado de violar la ley de Dios. No obstante,
Se nos enseña que los 10 mandamientos fueron una ley ideada por Moisés solamente para los israelitas. Muchos creen que los 10 mandamientos no existieron antes de Moisés y que solo estuvieron en vigor hasta que Cristo vino. Esta no es una simple exposición teológica, es la esencia misma de su vida en el hogar, en el trabajo y en las relaciones con los demás. También es una cuestión importantísima en relación con la vida o la muerte eterna. Es verdad que no podemos ganar la vida eterna mediante el cumplimiento de esta ley, pero es igualmente cierto que podemos recibir la muerte eterna si no nos arrepentimos de nuestras transgresiones. Este es el meollo de los males del mundo. Por extraño que parezca, los 10 mandamientos han estado en vigencia desde que se creó el hombre. Constituyen una ley espiritual que es inexorable, eterna. Esta ley constituye el amor y su cumplimiento es el amor. Y esta ley se puso en acción para bien nuestro, para darnos todo lo bueno que nosotros tontamente nos hemos negado. Estos 10 mandamientos son totalmente distintos e independientes de la ley de rituales de Moisés, pues esta última fue un simple código de leyes físicas, no espirituales. Los 10 mandamientos fueron dados a Adán en el huerto del Edén. ¿Por qué lo decimos? Porque esta fue precisamente la ley que él quebrantó cuando cometió el pecado original. Cada uno de los 10 mandamientos estaba en vigencia desde entonces. Y era pecado el violarlos en el tiempo comprendido de Adán a Moisés. Bien, vayamos a Romanos, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 12. Vamos a leer cómo comenzó el pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora el versículo 14 añade: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y en el versículo 13 leemos que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero si se estaba inculpando de pecado, ¿por qué la muerte reinó desde Adán hasta Moisés? Luego, sí había ley. ¿Y qué es el pecado? ¿Hay alguna definición bíblica del mismo? ¿Hay algún lugar en la Biblia donde dice pecado es y seguido de una definición? Sí. Vayamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y ahí encontramos que dice que el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Comprendamos que Dios creó mucho más que la materia. Creó también las fuerzas, la energía y todas las leyes que existen. Las leyes de la física, las leyes de la química, todas las leyes que se encuentran en marcha en el universo. Pero se da cuenta que Dios creó también una ley espiritual, una ley que regula la felicidad. Usted desea ser feliz,
todos los seres humanos lo desean. Usted quisiera disfrutar de una vida agradable, placentera y sin sufrimientos. Una existencia interesante, emocionante y llena de éxito. Esto es algo que todos los seres humanos han deseado. Pues en todo tiempo la humanidad ha anhelado una vida mejor, donde no haya dolor ni sufrimiento. Usted no quiere una vida de hastío, de dolor o de tristeza, sino repleta de felicidad. Le encantaría sentirse bien, alegre y optimista en todo momento. Usted podría tener una vida así. De hecho, todo el mundo podría ser feliz si comprendiera la manera de lograrlo. Existe cierta ley que Dios, en su gran amor por nosotros, diseñó y ejecutó para darnos la felicidad. Pero usted no la está cumpliendo. Está quebrantando esa ley y por eso sufre las consecuencias. Esa ley es el amor. Y el amor es un interés altruista por el prójimo. No un exclusivismo egoísta. La ley es el camino al amor. Es la manera como debe manifestarse el amor para con Dios y el prójimo. El apóstol Pablo nos dice qué es el pecado. Vayamos a Romanos capítulo 7 y vamos a leer el versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Hay quienes piensan que la ley es mala, que equivale a pecado. Pero nos explica, continuando leyendo, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. En otras palabras, la ley nos da a conocer qué es el pecado, como se dijo antes en Romanos capítulo 3, versículo 20. La ley nos da el conocimiento del pecado. Nos guía y nos orienta para que sepamos cómo actuar. ¿Pero qué es la ley? Nosotros, los seres humanos, no sabríamos qué es el bien y qué es el mal si Dios no los revelase. Pablo no habría sabido qué era el pecado si la ley no se lo hubiera mostrado. La naturaleza humana no nos lo puede enseñar. Y como dijo Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 7, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley que dice, no codiciarás, le enseñó a Pablo que es malo codiciar, que la codicia es un pecado. Ahora bien, este es precisamente el 10º mandamiento. Por lo tanto, la ley que enseñó este principio es parte de los 10 mandamientos. Romanos capítulo 7, versículo 12. El apóstol dice que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso no es lo que hemos aprendido hoy en día. Mucha gente se ha educado con la creencia de que la ley no es santa, que es errónea y que Cristo vino para anularla, para abolirla. Ahora el versículo 14, el apóstol Pablo dice, porque sabemos que la ley es espiritual.
La ley es espiritual. Pablo dijo que él era carnal. Era de carne y hueso, material. Nosotros también lo somos. En cambio, la ley es un principio espiritual que regula nuestra felicidad y por lo tanto es una cuestión espiritual. Cada uno de los 10 mandamientos ya existía en tiempos de Adán, mucho antes de la ley de Moisés. Era ya pecado violar cualquiera de ellos. La ley de Moisés no se estableció hasta la época de Moisés, 430 años después de Abraham. Por otra parte, la ley espiritual ha existido desde Adán. En Génesis, a partir del capítulo 2, el versículo 15, nos narra cómo fue el pecado original. Dice, tomó pues el eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el eterno Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Dios le dio permiso a él. Él es el gobernante supremo. Él es el Señor y Maestro. Él es quien da las órdenes. Él enseñó al hombre lo que el hombre no sabía. Dios le tuvo que instruir y enseñar en esta forma. Continuando aquí, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es decir, morirás si te autorizas a ti mismo a producir el conocimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal. A decidir por ti mismo lo que a ti te parece bien o mal. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 23? Dice que la paga del pecado es muerte. Dios estaba predicando el evangelio al hombre. Al decir Dios, el día que de él comieres, estaba demostrando que el hombre tenía libre albedrío y que a él mismo le correspondía escoger el que obedeciera o no su ley. Dios así lo planeó. Los animales no escogen, actúan por instinto. Pero Dios ordena que usted y yo escojamos. Y si elegimos el camino correcto y vivimos de acuerdo con la ley que Dios estableció para darnos felicidad, alegría y una vida llena de gozo, entonces tendremos estas cosas. En cambio, si escogemos el otro camino, decidiendo por nosotros mismos lo que nos parece bien, y si hacemos lo que parece bien a nuestros propios ojos, entonces automáticamente estaremos optando por quebrantar la ley de Dios. Pues no hay otro camino correcto fuera de la ley de Dios. Y el resultado será sufrimiento, dolor y maldición. Esto último, desgraciadamente, es lo que la humanidad siempre ha hecho. Pero la serpiente, como dice, fue el que hizo la primera mentira. Vayamos a Génesis capítulo 3 y vamos a leer los versículos 1 y 4, al 4. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. No moriréis. Es la primera mentira de que se tenga registro histórico. No la dijo un hombre, sino el diablo. No moriréis. Eres un alma inmortal y tienes un alma inmortal que no morirá. Esto fue lo que dijo el diablo. Continuando en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es prerrogativa de Dios determinar qué es el bien y qué es el mal. ¿Por qué? Porque Él creó y puso en marcha la ley espiritual, que es el camino del bien y cuya transgresión produce el mal. Crear y poner en acción es algo que solamente el Creador puede hacer. Ahora bien, si cualquier otro decide o presume saber qué es el bien y qué es el mal, estará tomando para sí o usurpando una prerrogativa que es de Dios, elevándose como Dios. Satanás tentó a los primeros seres humanos con la vanidad intelectual, el deseo de producir el conocimiento del bien y del mal según sus propias mentes. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Aquí empleó su propio criterio en vez de ceñirse a la ley de Dios. Y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí el primer pecado del hombre, la infracción de los mandamientos de Dios. Analicemos esto. Dios es aquel a quien obedecemos. ¿Sabía usted que esta es una de las tantas definiciones de Dios? Aquel a quien obedecemos es nuestro Dios. Aquel o aquello que servimos con todo nuestro ser es nuestro Dios. Puede ser un auto, puede ser un hijo, puede ser cualquier cosa. Sea lo que fuere, aquello que adoremos puede ser nuestro Dios. Adán no solo deshonró a su único padre, sino que violó también el 10º mandamiento. Hubo codicia. Cuando la mujer vio que el fruto era bueno para comer y codiciable para alcanzar la sabiduría. La vanidad, el egoísmo y la soberbia entraron en su corazón. La codicia es lo que usualmente causa en alguien el deseo desordenado de tener algo ilícito. La codicia hace robar. Y Adán y Eva quebrantaron el 8º mandamiento a robar lo que no era de ellos. En el pecado original se violaron 4 de los 10 mandamientos. Y de una manera u otra, cada uno de los 10 mandamientos fue quebrantado en ese pecado original. ¿Cómo pecó Caín? Veamos qué ocurrió con el primer hijo de Adán. Génesis 4,
Vamos a comenzar en el versículo 6. Entonces el Eterno dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Noten que era pecado en ese entonces, en tiempos de Caín. Continuando el versículo 8, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Eterno dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Caín mintió, infringiendo otro de los mandamientos. Caín quebrantó el sexto y noveno mandamiento. Todos estos mandamientos eran conocidos desde la creación, pues Dios se los había revelado a Adán y por consiguiente los reveló a la humanidad de aquel entonces. Pero la humanidad los ha rechazado. Ahora veamos los pecados de idolatría antes de Abraham. Vayamos a Josué, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Eterno, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. La idolatría era pecado los días antes de Abraham, o sea, más de 430 años antes de la ley de Moisés. Ahora pasemos a Génesis, capítulo 35. Vamos a leer los versículos 1 al 4. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Era un pecado adorar ídolos y ellos lo tenían en su poder. Ahora, el tercer mandamiento, veamos el tercer mandamiento en Levítico capítulo 18, y vamos aquí a leer varios versículos, el 3, el 21 y el 27. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Dios dio esta instrucción a los israelitas en tiempo de Moisés. Pero ya era pecado quebrantar este tercer mandamiento desde antes de Moisés, como lo voy a demostrar. Continuando leyendo: ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines, o sea, no profanes así el nombre de tu Dios, yo, el Eterno. Aquí habla de contaminar o profanar el nombre de Dios. Versículo 27. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, o sea, antes de la generación en la cual la ley de Moisés fue entregada. En generaciones anteriores a Moisés, los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, o sea, antes de la generación en la cual la ley de Moisés fue entregada. En generaciones anteriores a Moisés, los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, o sea, antes de la generación en la cual la ley de Moisés fue entregada.
Todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Era pecado profanar el nombre de Dios o tomarlo en vano, aún antes de Moisés. Ahora el cuarto mandamiento. 2 semanas antes de llegar al monte Sinaí, o sea, 2 semanas antes de la declaración de la ley de Moisés, cuando Israel ni siquiera sabía que habría una ley mosaica, en Éxodo capítulo 16, versículo 4 leemos que dice: He aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. La ley de Dios ya existía. Él iba a probar si el pueblo la obedecería o no antes de que se diera la ley de Moisés. Semanas antes de llegar al monte Sinaí, en donde dicha ley se añadió. En el mismo capítulo 16, versículo 5, mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Ahora veamos el versículo 22. En el 6º día recogieron doble porción. Y Moisés dijo al pueblo: esto es lo que ha dicho el Eterno. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado al Eterno. En los versículos 25 al 27, luego al día siguiente, Moisés dijo: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para el Eterno. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días los recogeréis, mas el 7º día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Dios le estaba mostrando por medio de este milagro cuál era el 7º día o sábado. Algunos pensaron que daba lo mismo recoger el maná en sábado y así decidieron hacerlo, pero no encontraban nada. Entonces, ¿daba lo mismo? Ahora continuando con los otros versículos. 28. Y el Eterno dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que el Eterno os dio el día de reposo, y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Esto aconteció semanas antes de que los israelitas llegaran al monte Sinaí, antes de la ley de Moisés. La ley de Dios ya estaba en vigor. Ahora los otros mandamientos. Vayamos a Génesis, capítulo 9, versículo 21. Y aquí se refiere a Noé. Y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, en Génesis capítulo 9, versículos 21 al 26. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, Canaán, el hijo menor de Cam. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más: bendito por el Eterno mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo.
Deshonrar a los padres era pecado. Por lo tanto, una maldición fue anunciada. Veamos ahora el séptimo mandamiento contra el adulterio. Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? El adulterio ya era pecado siglo antes de la ley física de Moisés. Ahora, el octavo mandamiento, que prohíbe hurtar. Vayamos a Génesis capítulo 30, versículo 33. Toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas se me ha de tener como de hurto. Hablaba Jacob con Labán, el hurto era pecado. El noveno mandamiento trata sobre la mentira. Veamos los 9 primeros versículos de Génesis 20. De ahí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. La iba a tomar por esposa. Habría cometido adulterio con ella, pero Dios le envió un ángel de sueño para prevenirlo. Y dice: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Le dijo Dios. Pues el rey creía que Sara era hermana de Abraham. Y dice: yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Abraham mintió. También habría sido pecado el cometer adulterio. Por supuesto, Sara sí era medio hermana de Abraham, pero la intención era mentir y estaba mal hecho. ¿Y la codicia? Vayamos a Génesis capítulo 6 y vamos a leer los versículos 1 y 2 y 5 y 6. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y vio el Eterno que la maldad, o sea el pecado, de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Codiciar era pecado ya en esos tiempos. Así pues, hemos expuesto aquí cada uno de los 10 mandamientos, mostrando su vigencia desde la creación. Por lo tanto, era pecado el infringirlos entre los días de Adán y Moisés, como también lo es hoy en día. Ahora les hago una pregunta. ¿Qué harán ustedes con este conocimiento? Hasta aquí este corto mensaje. Les habló Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.